¿Por qué la gente estúpida piensa que es inteligente? Cuando alguien no tiene un dominio amplio sobre alguna materia o tema, y aún así sobrevalora sus capacidades en dicho campo, sufre las consecuencias de un sesgo cognitivo, el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en el cual personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman sus capacidades. También se incluye en su definición el efecto opuesto, personas de alto rendimiento que tienen la tendencia a subestimar sus habilidades. La psicología ha demostrado que tenemos tendencia a ser ciegos ante nuestras propias fallas, mucho más de lo que llegamos a darnos cuenta. En la década de los 90, Dunning y Kruger, psicólogos de la Universidad Cornell de Nueva York, diseñaron unos estudios y evaluaciones para poder probar que las personas incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades y habilidades de una manera bastante pronunciada. Una vez hechas las evaluaciones, los participantes tenían que autoevaluar su rendimiento. El resultado que obtuvieron fue que la mayoría de los participantes se evaluaron por encima de la media de su rendimiento. Lo curioso fue que los que menos rindieron fueron los que más sobreestimaron sus habilidades y capacidades y mejor calificación se pusieron. Por lo contrario, los participantes con mayor competencia subestimaron sus habilidades y se calificaron por debajo de su calificación real. Sin embargo, esto no fue lo más llamativo. Cuando los participantes recibieron las respuestas y la calificación de sus evaluaciones, se les pidió que hicieran una nueva autoevaluación de su desempeño. Los más competentes emitieron un juicio acorde a los resultados. Por su parte, los más incompetentes no cambiaron el juicio que habían hecho en la primera evaluación. Curioso, ¿no? Teniendo en cuenta estos resultados, Dunning y Kruger llegaron a las siguientes conclusiones. Las personas incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades de una manera bastante pronunciada. A las personas incompetentes es imposible explicarles o hacerles entender el nivel de su propia incompetencia. Y el único modo efectivo que existe para no ser víctima del síndrome Dunning-Kruger consiste en aumentar nuestro propio conocimiento. Este efecto se apoya en un pilar doble, en el que las personas no solo son incompetentes, sino que esa misma incompetencia les impide apreciar el nivel de su propia incompetencia. Quiere decir que literalmente el incompetente y poco hábil no tiene la capacidad suficiente para darse cuenta de su propia incompetencia, mientras que el experto o el sabio piensa que no sabe nada porque está preocupado por las posibles fallas o equivocaciones que puede tener. Por eso, mientras más sabes, más te das cuenta de las cosas que no sabes. También al contrario, mientras menos sabes, no te das cuenta de todo lo que no sabes. Una buena estrategia para evitar este sesgo es cuestionarse las opiniones propias, optar por la humildad, fomentar la curiosidad, evitar la confirmación de prejuicios y admitir que se puede padecer el síndrome. ¿Cómo podemos admitir? Simplemente reconociendo que todos, a pesar de lo inteligentes que seamos, tenemos un porcentaje de idiotez y estupidez en nuestra genética. A diferencia de factores como el nivel del coeficiente intelectual, la estupidez humana no es mesurable y afecta a todos por igual, a los que no tienen demasiadas habilidades cognitivas y a los que son sabios o muy inteligentes. Todos cometemos actos estúpidos, actos que al momento de revisarlos nos hace preguntar, ¿cómo pudimos fallar de esa forma? Y entonces pensamos en lo estúpidos que fuimos. Es una gran paradoja la estupidez y la inteligencia, ya que se puede atesorar herramientas cognitivas de lo más sofisticadas para resolver grandes problemas lógicos, pero luego fallar ante lo más simple y sencillo. Esto nos hace ver que la estupidez no es lo contrario de la inteligencia, ni tampoco la ausencia de ella. Hoy en día, en redes sociales, no falta la ocasión en la que aparece el típico listo que pretende tener en su cerebro toda la sabiduría humana sobre cualquier tema. Opinar constantemente de todo y sobre cualquier tema en redes se considera uno de los principales amplificadores de este sesgo cognitivo. Las personas afectadas por este fallo cognitivo tienen características inconfundibles. Suelen elevar el volumen de su voz, no asumen sus errores, solo ven el mundo desde su propia perspectiva, no ofrecen disculpas y no hacen nada para arreglar el desperfecto. No es coincidencia los múltiples ejemplos de políticos o famosos que se vanaglorian de sus estupideces y a pesar de ello son aplaudidos. Es esencial detectar este sesgo en los demás o en uno mismo. Es imprescindible
valorar el daño que el efecto Dunning-Kruger puede hacer, sobre todo si se detecta en personas con poder. No es necesario indicar quiénes lo ejercen y quiénes lo padecen, pero sí es importante estar conscientes de que existe.